Hola, muy buenas tardes. En esta ocasión queremos reaccionar a un programa de La Sexta, en concreto de La Sexta Columna, que fue emitido el 25 de junio, estos días pasados. En él se hablaba sobre la religión y vamos a ir viendo algunas cuestiones que no solamente son falsas, sino que son contradictorias en muchos de los casos. Vamos a ir oyéndolo. De la religión sigue siendo preferente en todos los centros, no solo en los concertados, que yo creo que ahí está la madre del cordero. Es verdad que la Iglesia ha ido renunciando a determinadas batallas para centrarse en su clase de religión, pero también es cierto que es una anomalía que tú puedas dar clases confesionales en un país que la Constitución dice que es aconfesional. Tal vez su sitio no debería estar en una escuela, debería estar en las parroquias, en la catequesis. Bueno, quien habla en primer lugar es Jesús Bastante, redactor jefe de Religión Digital, hombre al que conozco, periodista al que conozco desde sus inicios, o por lo menos cuando yo le conocí estaba en el ABC, y al que guardo gran cariño, pero que desde luego se equivoca cuando dice que la religión en la escuela pública es una anomalía, en absoluto. Dice que la Constitución refiere que el Estado es aconfesional. Efectivamente, eso es lo que dice. Pero también dice algo más en ese mismo apartado, que voy a leer textualmente. El artículo 16.3 dice: ninguna confesión tendrá carácter estatal. Por lo tanto, efectivamente es aconfesional. Pero también dice que los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones. Por lo tanto, aquí podemos decir que España no es un país laico, sino, como bien hemos apuntado anteriormente, es aconfesional. Pero esa confesionalidad es, como decía una sentencia del Tribunal Constitucional de 1996, es una laicidad positiva. ¿Y esto qué significa? Que los poderes públicos, la administración, el Estado, tienen la obligación de cooperar con las iglesias y las confesiones, no para buscar su mismo fin, no para buscar el fin que tienen las religiones, sino para avalar de alguna forma la libertad religiosa. El propio Tribunal Constitucional, en una sentencia de 2007, la 38-2007 de 15 de febrero, avala esta tesis. Vamos a seguir con algún otro punto de este programa. Le quería enseñar este cuadro que está en el Prado, de Murillo. Vale. ¿Usted sabe lo que representa? La verdad que no. A ver, esto... Los angelitos. hay los angelitos y así. ¿Cómo se llama? El nacimiento de Cristo, ¿no? Que bajó no me acuerdo cómo se llama. Es la Santísima... No sé. Bueno, no sé. Lo que pienso. Porque para estudiar historia de la religión en el colegio, o aprende religión tal y como quiere la Iglesia, o nada. De acuerdo con los acuerdos con la Santa Sede, es la Iglesia la que escribe los libros de texto, los catecismos. Tiene un control absoluto con una materia de obligada oferta, aunque no esté en el currículum actualmente. Cuando se habla de la creación se refieren a Adán y Eva. No es un programa de enseñanza rigurosa, crítica y científica de la religión. Bueno, aquí vemos que hay distintas cosas. Por un lado, aparece que salen a preguntar a la gente sobre un cuadro del maestro del barroco Murillo, el cual, bueno, no es reconocido su iconografía por la gente de la calle, mayoritariamente por lo menos. Bien, nos dicen que más que los contenidos, los conocimientos de cristianismo de la sociedad española son muy pobres y que habría que implementar alguna asignatura de historia para que estos conocimientos fueran superiores.
Pero lo cierto es que las administraciones públicas pueden implementar una asignatura de historia o de fenomenología de las religiones y no quieren hacerlo. Nosotros mismos hemos propuesto esta asignatura y nunca nos han hecho en absoluto caso. Por lo tanto, lo que se pretende con esta impostura es simplemente arrinconar la clase de religión católica confesional, católica, musulmana y evangélica, por supuesto. A su vez critican que tengan que tener el visto bueno los libros de textos de religión y los catecismos. Indudablemente no puede haber, por libertad religiosa, no puede haber nadie que pueda dictar esos contenidos más que la propia Iglesia. También se dice que la religión es de oferta obligatoria, pero se omite que es de libre elección. Y aunque se niega, no sabemos por qué, que la religión esté en el currículum, lo está. A pesar de algunos, está en el currículum, solo que está solamente para aquellos que la eligen. Y por último, aparece el teólogo Juan José Tamayo, siempre dispuesto a defender cualquier pensamiento progre, y critica que cuando se habla de la creación se hable de Adán y Eva. Pues claro que se tiene que hablar de Adán y Eva. Se tiene que hablar de esta narración, de Génesis, y una primera narración, esta sería la segunda, en el texto bíblico de Génesis, y una primera narración de la creación en 6 días, y el séptimo Dios descansó. Pero se tiene que hablar no desde una postura creacionista, no desde una postura en absoluto histórica, sino como un mito, pero un mito lleno de contenido, lleno de conocimiento, lleno de una profunda personalidad. En fin, la sabiduría de los mitos es importante. Por lo tanto, claro que se tiene que hablar de Adán y Eva, claro que sí. Pensemos, por ejemplo, en desechar toda la mitología griega por no ser histórica. Sería absurdo, porque el conocimiento, la sabiduría que hay detrás de ello es algo innegable y muy provechoso para nuestra cultura. Pero sigamos con el vídeo. Los profesores de religión los eligen los obispos y los paga el Estado. Suponen más de 750 millones de euros al año que el Estado paga a los profesores de religión católica. Bueno, este que interviene en este momento es un miembro de Europa Laica que, bueno, están con la sempiterna matraca de siempre, no hay solución. Y además lo que dice es falso. Los obispos no eligen a los profesores de religión. Si se leyese sin ninguna postura ideológica el acuerdo Iglesia-Estado sobre sobre enseñanza y asuntos culturales, vería que dice que el obispo propone al profesor de religión, pero quien designa, quien contrata es la administración pública. Tiene que elegir entre aquellos propuestos por el ordinario diocesano, que es el obispo. Pero además de ello, sí, en la escuela se tiene que estudiar. Se tienen que estudiar todas las convicciones posibles, se tienen que estudiar todas las religiones posibles, porque para eso es la escuela. Otra cuestión distinta es que se exija que haya una adhesión a esas convicciones o a esas religiones. Pero desde luego la escuela como fuente de conocimiento tiene que enseñar este tipo de cuestiones. Pero sigamos. ¿Por qué no una asignatura de religión en la que se estudie su historia y no su dogma? Sería algo fundamental también para entender nuestro país, que nuestro país no siempre ha sido única y exclusivamente católico. Tenemos 8 siglos de presencia islámica, muchísimos siglos de presencia judía. Bueno, en este caso nos dicen contraponiendo el dogma y la historia. Bien, pero es que la historia la conforma, la historia religiosa del cristianismo la conforma el dogma. ¿Cómo entender el cuadro anterior de Murillo, la Anunciación, sin reconocer, entre comillas, sin saber, sin conocer que el cristianismo afirma el dogma de que Jesús tiene 2 naturalezas, el Cristo tiene 2 naturalezas, la divina y la humana?
Por lo tanto, eso ha conformado toda la historia cristiana, toda la historia de Occidente, y por lo tanto no es posible esa contraposición. Pues hasta aquí lo dejamos. Si es de vuestro interés este tipo de vídeos, suscribiros y darle a la campanilla. Y hasta el próximo vídeo. Un saludo.